Hace unos días el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, una de las cuales restringe el derecho jus solis para aquellos nacidos en los Estados Unidos de padres sin estatus regular en ese país. ¿Qué cosa pasa en Canadá? ¿Cómo enfrenta Canadá el derecho de aquellos que nacen en este país? Te sorprenderá las cosas que ocurren en Canadá con relación al derecho de ciudadanía. Quédate hasta el final del video. Como probablemente tú ya lo has visto en todos los medios de información, el presidente Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, una de las cuales restringe el derecho a jus solis. ¿Qué cosa es el jus solis? El jus solis es el concepto que viene de la doctrina jurídica romana, a partir del cual todos los nacidos en determinado territorio tienen la nacionalidad del lugar en el que nacen. El que nace en Italia es italiano, el que nace en el Perú es peruano y el que nace en México en principio es mexicano. Ese es el derecho de jus soli. El derecho de jus soli en los Estados Unidos existió siempre, siempre, pero siempre para blancos, para la mayoría blanca. Tanto es así que en 1857 una sentencia de la Corte Suprema ratificó que el derecho jus solis, es decir, el derecho de aquellos que nacían en territorio norteamericano, pertenecía al niño que nacía en ese lugar, siempre y cuando fuera blanco. Los negros y los esclavos, desde luego, estaban restringidos de este derecho hasta 10 años después, en donde una nueva modificación, una nueva enmienda, la enmienda 14, deja las cosas más o menos así. Todas las personas, dice la enmienda 14, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Enmienda 14. La enmienda 14, de alguna u otra manera, limpia lo que originalmente se había entendido como el jus solis, como el derecho del que nacía en Estados Unidos siempre que fuera blanco. La enmienda 14 entonces otorga esta posibilidad a todo aquel que nace. La orden ejecutiva entonces, firmada por Trump, de alguna manera contradice lo que la enmienda 14 estableció ya hace muchos años, aproximadamente en 1867. Entonces, ya los estados de Washington, por ejemplo, Oregon, Illinois y Arizona han planteado una demanda conjunta ante un juez en Seattle, que está aquí en el estado de Washington, al costadito de nosotros, aquí en British Columbia, media hora manejando desde esta ciudad. Y el juez John Kofener ha señalado que esta norma o que esta orden ejecutiva colisiona con el espíritu de la enmienda 14. Ok, todo eso muy bien, todo ese es el escenario de los Estados Unidos, Fernando, pero tú dijiste que ibas a hablar de Canadá. Espérate un ratito, ese es el contexto general. En Canadá, por otro lado, también existe el jus solis, y no solamente el jus solis, también existe el jus sanguinis. ¿Qué cosa es el jus solis, el jus sanguinis? El jus solis ya te lo expliqué, es el derecho que tiene el nacido en el territorio, pero el jus sanguinis también, es decir, si tú tienes un ancestro, un antepasado, un padre, un abuelo, seguirás teniendo la ciudadanía de aquel tronco común. Por eso es que un montón de bolivianos, peruanos, colombianos, italianos tienen pasaporte de Italia, de España. Claro, porque un tatarabuelo tuvo la nacionalidad. Claro, entonces cuando adquieren el pasaporte de la Unión Europea, aparte de sentirse pues muy bien, muy empoderados, cuando quieren postular a determinados beneficios en Canadá, le van a decir, ok, señor, muy lindo su pasaporte, pero ¿cuánto tiempo usted vivió en España, en Italia o en Francia? No, no viví nunca. Ah, bueno, entonces no puede usted postular a determinados beneficios como el Working Holiday o algunos otros de los beneficios que sí tienen los ciudadanos europeos que viven en Europa. Pero ese es otro tema. Solo te advierto que tener el papelito, el cartón europeo, no te da todos los derechos en materia inmigratorio hacia Canadá. En el 2006,
en el 2006, en la administración del gobierno conservador aquí en Canadá, hubo una crisis en el Líbano. Hubo una crisis en el Líbano en donde se comprometió la vida de muchísimos canadienses libaneses. El Estado canadiense tuvo que enviar ayuda humanitaria y sobre todo muchos aviones, muchos helicópteros, no solamente para mandar comida y víveres, sino para repatriar a todos sus ciudadanos canadienses que habían pedido que por favor su país los recogiera de ese infierno que era el Líbano en esos años. Pero, oh sorpresa, la mayoría de esos ciudadanos libaneses, es decir, esos ciudadanos canadienses que se encontraban en el Líbano, nunca habían estado en Canadá antes. Eran unos canadienses fantasmas, unos canadienses que eran hijos de hijos de hijos de libaneses que alguna vez estuvieron en Canadá y que habían adquirido la ciudadanía, pero que habían regresado a su país de origen en el Medio Oriente y que tuvieron hijos, y esos hijos de sus hijos tuvieron otros hijos que también adquirieron la ciudadanía canadiense. Entonces Harper dijo, bueno, Harper, el primer ministro de entonces en Canadá, dijo, bueno, pues esto no puede ser posible. Aquí hay un montón de gente que se está beneficiando de la ciudadanía canadiense sin ningún vínculo con Canadá, sin hablar inglés, sin hablar francés, sin haber pagado un centavo de tributos, entonces esto no puede ser posible. En el 2009, Stephen Harper modifica la ley de ciudadanía canadiense, planteando la regla del corte de la primera generación. Hace un corte, le dice, no, o sea, usted, señor, señora, que tiene una ciudadanía canadiense, no puede transmitirle la ciudadanía canadiense por los siglos de los siglos, amén, a todos sus antepasados. Eso no es así. ¿Qué cosa establece la regla del First Generation Cut-Off? Así se denominó este corte a la primera generación. Primero que deberías demostrar una conexión sólida con el país. No cualquiera que tiene un pasaporte canadiense podía transmitirla forever and ever a todos sus antepasados. Los padres canadienses entonces, nacidos fuera de Canadá, decía esa modificación del 2009, realizada por Stephen Harper, solo pueden dar ciudadanía a sus hijos nacidos dentro del territorio canadiense. Fernando, no entendí nada. Esto es un rompecabezas. Te lo explico como un ejemplo. Fíjate, digamos que en Canadá se conoce John Jairo y Lupita. John Jairo y Lupita se enamoran, tienen una relación muy simpática, pero John Jairo y Lupita se aburren de Canadá, ya casados, ¿no? Se aburren de Canadá porque mucho frío, porque la renta está muy cara, porque los youtubers que ellos siguen les han dicho que Canadá ya no es el paraíso. Entonces, después de 6 meses de vivir el sueño canadiense, se regresan a su tierra de origen. Ambos, con la nacionalidad ya canadiense, tienen un hijo fuera de Canadá. Entonces, John Jairo y Lupita tienen a Yulexi. Yulexi es canadiense. Es canadiense porque sus padres, John Jairo y Lupita, le han dado la nacionalidad. Yulexi nunca regresa a Canadá, ¿no? Porque está muy bien en el lugar donde está. Y con el paso del tiempo, Yulexi tiene un hijo también. Ese hijo ya no es canadiense. Ya no es canadiense porque, por una cuestión natural, ¿verdad? No solamente porque lo dice la modificación de Harper del 2009, sino porque esta persona nunca ha tenido un vínculo con el país, porque nunca ha tenido ni siquiera la posibilidad de pagar tributos ni de aprender los idiomas. Entonces, estos canadienses por conveniencia, como el caso de los libaneses que yo acabo de explicar, y de una serie de canadienses que andan por ahí, por el mundo, con un pasaporte sin haber nunca aportado nada a Canadá, generaron un gasto en ese momento de $80 millones para la repatriación, para la reubicación, etcétera, etcétera. Ahora, como justos pagan por pecadores, esto también generó determinadas molestias a canadienses de verdad. Digamos que John y Brenda y John, canadienses de pura cepa, con 14 generaciones de familiares acá que llegaron con el francés Carter a las costas del Atlántico en Newfoundland en el siglo XVII, tienen un hijo. En Dubái, porque como todos los canadienses
se van a trabajar a otros lugares para pagar menos impuestos, porque acá los impuestos nos agarran del cuello y tenemos que pagar una barbaridad. Entonces, John y Brenda se fueron a Dubái y en Dubái tuvieron a Ethan, su hijo Ethan, ¿ok? Ethan es una persona muy interesante que le gusta conocer el mundo, se va a Europa y en Europa, Ethan tiene un hijo que se llama Spencer. Todos con rasgos canadienses, rasgos culturales, quiero decir, conectados con Canadá siempre. El hijo de Ethan, Spencer, nacido en Polonia, ya no será canadiense. Y eso es una generación perdida. Esos son los Lost Canadians que hoy están reclamando con toda justa razón su estatus. ¿Qué pasó? En el 2024, el año pasado, a inicios del mes de febrero, el Partido Liberal presentó la Bill C-71, la norma, la ley, el proyecto de ley C-71, luego que un juez de Ontario declarara inconstitucional la modificación realizada por Stephen Harper. ¿Quién fue este juez? El juez llamado Yasmin Akbarali señaló que la disposición del CARAF de primera generación era a todas luces inconstitucional y que afectaba la Charter of Rights, la Carta de Derechos canadienses. Ahora le ha dado otro juez, le ha dado un plazo adicional de 4 meses, es decir, contados desde diciembre del año pasado, es decir, que en abril ya debería de haber una nueva disposición para que esta norma CARAF, ¿no? Esta norma que le impedía a Lupita y a John Jairo y a otras personas que están en esa situación, continuar transmitiendo por los siglos de los siglos, amén, la ciudadanía canadiense a sus descendientes. De pronto, fíjense, de pronto habrá, atención con esto, habrá un incremento exponencial de ciudadanos canadienses que se van a beneficiar con la implementación de la modificación realizada, como no, por el Partido Liberal. Pero atención, el juez que está viendo la implementación de esta nueva norma les dio un plazo de 4 meses desde diciembre del año pasado. ¿Y saben qué ha pasado? Hace pocas semanas, el primer ministro Trudeau ha suspendido el Congreso. O sea, el Congreso ahorita está de vacaciones. Pregunto, ¿quién va a implementar esta norma? Bueno, si no se implementa, bueno, es problema de ellos, porque ellos son los que promovieron la modificación realizada por Stephen Harper en el 2009. Entonces, muchos van a convertirse en canadienses de la noche a la mañana. ¿Y qué pasó entonces con las limitaciones planteadas por el ministro de Inmigración, Mark Miller, a las residencias permanentes, a los nuevos ciudadanos, a gente que se esfuerza, estudia, invierte su dinero para lograr una residencia permanente y eventualmente una ciudadanía? ¿Qué va a pasar con ellos, con esta gente que se ha esforzado por años en Canadá con el objetivo de hacerse ciudadanos, con todos estos requisitos descabellados que se les están poniendo, y de pronto va a ingresar una marea enorme de nuevos ciudadanos que nunca aportaron, que no pagaron un centavo en tributos, en impuestos, que no hablan inglés ni francés y por supuesto no tienen ECA, no han hecho un IELTS, no tienen un CELPIP, no tienen nada y que van a ser beneficiados con la ciudadanía. René Leblanc, que es el vocero del ministro Mark Miller, ha señalado y ha responsabilizado a los conservadores de poner obstáculos en la promulgación de esta nueva ley. Pero ¿qué obstáculo más grande puede haber que el propio primer ministro Justin Trudeau haya prorogue, ¿verdad? Haya cancelado las funciones del Parlamento hasta que encuentre un sucesor?
A la luz de lo que pasa en Estados Unidos con las órdenes ejecutivas de Trump y con los problemas que Canadá enfrenta también en su sistema de ciudadanía en función de lo que yo te acabo de explicar, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuáles son, digamos, tus ideas respecto de la justicia que de alguna manera implica otorgarle la ciudadanía a personas que no tienen ningún vínculo que en Canadá y que probablemente lo único que estén buscando sea beneficiarse del pasaporte canadiense que a ti te cuesta tanto obtener? Me encantará leer tus comentarios y tus opiniones. Ya sabes que aquí en Fernando Torres Immigration, la empresa de inmigración más grande y más sólida del mercado latinoamericano, está aquí para ayudarte. Espero verte en Canadá y espero verte pronto, Dani.